Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Nos acercamos una vez más a esta noche de miércoles con la intención de tener una nueva reflexión acerca de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar o nos dice para cada uno de nosotros. Con esta intención me gustaría que vayan buscando, cada uno de ustedes o aquel que tenga el deseo, en el libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a estar leyendo esta noche a partir del versículo 24 hasta el 31 inclusive. Hechos, capítulo 4, versículo 24 al 31. Dice así la palabra de Dios. Aquellos que me quieren acompañar, vuelvo a repetir, Hechos 4, 24 al 31. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios que vamos a leer esta noche. Vamos a hacer un especial énfasis, a pesar de que el pasaje habla acerca de una oración que hace, ahora vamos a estar hablando de ello, que hacen los primeros hermanos, los hermanos del primer siglo. Vamos a hacer especial énfasis en el versículo 24, la parte B del versículo 24, que dice así, la parte B del versículo 24 y el versículo 29. Soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y el 29 dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra. Estos dos versículos, o este versículo y medio, van a ser nuestro pasaje principal en esta noche. Vamos a tratar de reflexionar acerca de estos dos pasajes. Antes de empezar a reflexionar o empezar a charlar acerca de lo que la palabra de Dios dice, me gustaría que entremos un poco en contexto de lo que estaba pasando antes de que esta oración sea realizada. Obviamente, este contexto se puede encontrar en los versículos anteriores, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo antes que esta oración sea realizada? Resulta que el apóstol Pedro y el apóstol Juan habían sanado a un paralítico, más específicamente a un cojo, dice la palabra de Dios, ¿no? Habían sanado a un cojo que se sentaba siempre a la puerta del templo. Y ahí ustedes recordarán, ¿no? Cuando Pedro dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Bueno, había sanado a esa persona justamente. A raíz de esa sanidad, a continuación de esa sanidad, el apóstol Pedro y el apóstol Juan predican a Jesucristo, predican el Evangelio de Jesucristo, como consecuencia de ambas cosas, ¿no? De la sanidad de este cojo y de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Muchos, dice la palabra de Dios, muchos creyeron a la palabra de Pedro y Juan, o a la palabra de Dios predicada por Pedro y Juan. Sin embargo, esta situación causó una gran conmoción en lo que eran los líderes religiosos de aquella época, que lo arrestaron inmediatamente, prácticamente inmediatamente, aún mientras estaban predicando. Lo arrestaron a Pedro y a Juan y los llevaron preso. Luego de haberlo interrogado o haber charlado con ellos de manera un poco no amistosa, por decirlo de alguna manera, haber interrogado a Pedro y a Juan, los amenazaron y los dejaron ir. Luego de todos estos acontecimientos que los podemos encontrar, como dije antes,
en los primeros versículos del capítulo 3 y los versículos del capítulo 4 anteriores, Pedro y Juan vuelven a los hermanos de aquella época y le cuentan todo lo que había sucedido. Al oír todo esto que había acontecido, todo lo que había pasado, los hermanos que reciben a Pedro y a Juan realizan esta oración que acabamos de leer, que está en el versículo 24 hasta el versículo 31. Para ser claro, mis hermanos, para no confundirnos, ¿qué es lo que quiero mostrar en esta noche? ¿Qué es lo que quiero que veamos claramente en esta noche, ¿no? La iglesia en este tiempo, en este pasaje de la palabra de Dios, estaba pasando por un tiempo de prueba. Sin duda alguna estaba pasando por un tiempo de prueba. Y como ustedes saben, mis hermanos, la prueba en la vida de un creyente, tanto en tu vida como en mi vida, como en la vida de los creyentes que acabamos de leer, puede tener dos finales o dos consecuencias. Nos pueden acercar más a Dios, nos pueden hacer más santos, nos pueden hacer que tengamos una relación más profunda con nuestro Señor, o nos pueden hundir en lo que es la amargura y la desolación. Todo depende, mi hermano, precisamente de cómo tú reacciones a la prueba y a la dificultad. Depende precisamente de tu perspectiva o respuesta al sufrimiento o a la prueba y la dificultad. Y una de las cosas que debemos recordar, que debemos tener presente ante la prueba, la dificultad, el sufrimiento, es la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que está en control de las cosas, porque Él es el todopoderoso y el soberano de todas las cosas, y nada se escapa de su soberanía y su poder. Estos versículos que acabamos de leer son un modelo, es una oración modelo que nos pueden servir o nos pueden hacer ser de ayuda, de modelo, valga la redundancia, siempre redundo, vuelvo de vuelta a redundar, en los momentos de prueba. Cuando hay prueba, nuestra fe es pulida, nuestra santidad crece y Jesucristo, si salimos airosos de esa prueba, Jesucristo es exaltado en nosotros, ¿no? Entonces el tiempo de la prueba y el modo en que sorteemos esta prueba es fundamental y extremadamente importante para nuestra vida espiritual. Bien, al analizar esta oración, me gustaría que pensemos en tres aspectos que encontramos en ella que pueden ser sumamente útiles para que nosotros podamos imitar. Lo primero que tenemos que notar en la actitud de los primeros cristianos al momento de la prueba, al momento de que Pedro y Juan habían sido encarcelados, amenazados y luego soltados, la primera actitud que tienen es la de orar. Nótense que lo primero que la iglesia hizo fue orar. Y esa es la actitud adecuada que todo cristiano debe tener, mis hermanos. Es lo que Dios desea que hagamos todo cristiano en el momento de la prueba. En este caso puntual, la prueba había venido porque estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que predicaran a Jesucristo y su Evangelio. Era la voluntad de Dios que ellos hablaran con denuedo lo que habían hablado. Y como decía Pedro y Juan, ¿no?, en los versículos anteriores, no podían dejar de hacerlo. Dice en el versículo 19 y 20, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podían dejar de hablar de Jesucristo. Pero a raíz de que hablaron de Jesucristo y mucha gente creyó, es que viene esta prueba, ¿no? Esta prueba de encarcelamiento, de interrogatorio y también de amenazas. Entonces, ¿cómo se entiende? Yo, por hacer la voluntad de Dios, estoy pasando por momentos difíciles, momentos dificultosos, momentos de temor, momentos de angustia. Bueno, pero es la voluntad de Dios que nosotros hagamos eso. Y en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la angustia, la actitud correcta es como la que tuvieron estos hermanos. Es la actitud correcta que tuvieron los hermanos del primer siglo. Es orar, mis hermanos. Orar a Dios. Señor, yo por predicar tu nombre o por hacer tu voluntad estoy pasando esta situación. Ayúdame, Señor,
a sortear este momento difícil. Dame valor, dame confianza para seguir cumpliendo tu voluntad. Es lo que hicieron los primeros hermanos. Los hermanos del primer siglo hicieron esto. Nosotros, a veces, los momentos difíciles y de angustia, solemos, algunos, no digo la mayoría, sino algunos, solemos angustiarnos más y tener mayor temor, en vez de recordar esto que es fundamental, la actitud de orar ante el momento de la prueba. Una cosa a destacar es que la iglesia del primer siglo estaba consciente de lo que esto podía llegar a resultar, ¿no? Del castigo que podía llegar a implementar los líderes religiosos de aquella época. Ustedes recordarán que Jesucristo acababa de ser crucificado, más allá de que ya había resucitado y había ascendido, pero el castigo que Jesucristo había recibido de parte de los líderes religiosos había sido la crucifixión. Así que el riesgo de las amenazas de estos líderes religiosos era grande. Tranquilamente y sin lugar a duda podían quitarle la vida. Sin embargo, ellos no pidieron que los líderes religiosos dejaran de amenazarlos, sino que pidieron, como vamos a ver más adelante, pidieron valor para seguir haciéndolo. Como dijimos recién, la iglesia no acudió a Dios pidiéndole que ellos puedan tener mayor temor o mayor ansiedad, sino que al contrario, acudieron a Dios para que Dios le diera valor y le diera firmeza a la hora de cumplir lo que Dios le había determinado que cumpliera. Bien, como acabamos de decir, lo primero que debemos determinar en esta oración o en esta actitud que tuvieron los hermanos del primer siglo, los primeros apóstoles y los hermanos que estaban con ellos, es la de responder a la situación adecuadamente. Responder la situación adecuadamente, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, ante un momento difícil, un momento de angustia o de prueba, es de acudir a Dios en oración. Lo primero que debemos hacer. Y luego de acudir a Dios en oración, es lo que vamos a analizar a continuación, ¿no? Acudir a Dios en oración, pero con una oración de manera correcta. En la oración propiamente dicho, lo primero que la iglesia hace, ¿no? Lo primero que las personas que oraron hicieron, fue la de reconocer a Dios como soberano. Ya lo dijimos eso, ¿no? Pero lo primero que dice en la oración, fíjense en el versículo 24, la parte B, que acabamos de decir que íbamos a tener como prioridad, dice, soberano Señor. Una cosa curiosa, en el original, la palabra que se usa para describir soberano Señor es la palabra déspota. La palabra déspota viene del griego, o sea, la palabra déspota viene del griego, y esto implica, cuando uno habla de déspota, implica pleno poder y autoridad. Ellos sabían que Dios era quien tenía el pleno poder y la plena autoridad. Cuando uno dice déspota a una persona humana, esto resulta ser negativo, ¿no? Es muy feo cuando un ser humano es déspota, ¿no? Cuando esto puede suceder en el trabajo, o incluso puede suceder en un lugar a lo mejor algún ministro, algún político que tenga algún cargo importante en nuestra nación o cerca nuestro. Incluso dentro de la iglesia, ¿no? Hay hermanos que son déspotas, ¿no? Algunas iglesias tienen pastores que son tipo déspota, que tratan de imponer su plena autoridad dentro de la iglesia, y todo lo que ellos dicen o todo lo que ellos determinan no se puede discutir, es indiscutible, es así, el pleno poder y la plena autoridad dentro de la iglesia por ser a lo mejor pastor. Damos gracias al Señor porque estoy seguro que nuestra iglesia no es así, pero para entender, ¿no? Cuando la palabra déspota está usada sobre una persona, un ser humano, es muy negativo, Nadie tiene pleno poder y autoridad más que el Señor.
Por eso, cuando está usado para el Señor, para nuestro Dios, es sumamente positivo. Que nuestro Señor sea déspota y tenga pleno poder y autoridad sobre todas las cosas es muy positivo para nuestra vida. ¿Por qué es muy positivo que nuestro Señor sea déspota? Porque nos hace recordar que su poder es ilimitado. Entonces, cualquiera sea la situación que estemos viviendo, cualquiera sea la prueba que nos toque pasar, Dios tiene un poder ilimitado. Y Dios está de nuestro lado. Y Dios es el que nos protege, el que nos cuida, y el que nos está probando para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos tener una actitud de bienestar, de ser bendecido a través de esa prueba, y también de ser mejores hijos suyos. Lo segundo que podemos destacar en esta oración es el reconocimiento de que Dios es el creador de todas las cosas, ¿no? Dice la palabra de Dios, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El tener en cuenta esto, que Dios es el creador de todas las cosas, nos va a hacer tener en cuenta también que Dios es el creador incluso de aquello que nos está siendo adverso en un momento de prueba. En este caso puntual, Dios había creado también, no solamente todo lo que en el cielo y la tierra y en todo lo que en ellos hay, sino también había creado a estos líderes religiosos. Dios era el creador de ellos, Dios era el que también lo había puesto como líderes religiosos en el lugar que estaban, en el momento que estaban, y Dios como creador tenía el control de todas esas cosas, ¿no? Dios había creado a estos que estaban intentando impedir que los hermanos Pedro, Juan y los hermanos del primer siglo predicaran el Evangelio. Dios era el creador de estas personas que intentaban impedir el avance del Evangelio. Y cuando uno ora así, ¿no? Señor, tú eres el creador de todas las cosas, tú eres el creador de todo lo que existe. Nos hará recordar también que Él es el creador incluso de aquellos que nos está siendo muy difícil conseguir, ¿no? Dios es el creador del oro y de la plata, Dios es el creador de la tierra, Dios es el creador de cualquier cosa física y material, pero también de cualquier cosa espiritual. Dios es el creador de la salud y todas las cosas que pueden estar siendo difíciles en nuestra vida. Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, ¿cómo un Dios creador de todas las cosas no podrá darnos la salida en cualquier prueba que tengamos, ¿no? No importa la situación que toque vivir, salud, enfermedad económica, o incluso de vivienda, o de situaciones familiares, no sé cuál es la situación que te toca vivir como prueba, mi hermano, pero Dios es el creador de todas las cosas. Y tener esto en mente, tener esto en cuenta, nos hará recordar también que acudir a Él es nuestra mejor salida. Lo tercero que vemos en esta oración es que la Iglesia reconoce también, no solamente que Él era Dios soberano y que era Dios creador de todas las cosas, sino también era un Dios comunicativo. Dios en esta oración está reconocido como un Dios que ha hablado. Vemos ahí en el versículo 25 y 26 del Hechos 4, que hay una cita, ¿no? Acerca de lo que David dijo. Esto es una cita del Salmo 2, versículo 1 y 2. Todo lo que David había dicho, ¿no? Que se habían juntado. Y vamos a leerlo. Dice: por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Esto es una cita como dijimos, del Salmo 2, versículo 1 y 2, ¿no? Pero lo importante a destacar es que aquel que está orando, el hermano que está orando, o la iglesia que está orando en ese momento, reconocía que Dios había hablado. Reconocía que Dios había dejado su palabra para que nosotros podamos recordarla. Y toda la oración está impregnada de la palabra de Dios. Toda la oración, si uno se pone a analizarla un poco, está impregnada de la palabra de Dios.
Una cosa que nos alienta de esto, que la palabra de Dios esté impregnada en esta oración, es recordar también que muchas veces se han juntado, tanto en esta ocasión, líderes religiosos, pero anteriormente, mucha gente, reyes y personas importantes, ¿no? Príncipes y reyes, dice la palabra de Dios, que se han juntado en contra de Dios, pero al final Dios prevalece. Dios al final prevalece. A lo largo de toda la historia se ha notado que Dios prevalece ante las adversidades de personas que quieren hacer daño al pueblo de Dios, daño a la palabra de Dios, daño al propósito de Dios, pero Dios siempre prevalece. Y su palabra así lo confirma, ¿no? Los líderes religiosos que estaban amenazando a los hermanos Pedro, Juan y los hermanos de la iglesia, no eran los primeros. Había gente que había amenazado el propósito de Dios, la voluntad de Dios anteriormente. Y Dios había prevalecido. Y Dios prevaleció con ellos, y Dios va a seguir prevaleciendo, aún por encima de aquellos que impiden o traten de impedir lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Nuestro deber es anunciar la palabra de Dios, anunciar a Cristo, anunciar su evangelio. Y seguramente, sin duda, eso traerá pruebas, traerá dificultades. Pero también confiar, como hicieron los hermanos del primer siglo, en que Dios prevaleció, prevalece y prevalecerá ante cualquier situación, cualquier adversidad y cualquiera que se oponga a la voluntad de Dios. Lo cuarto que podemos ver en esta oración y lo cuarto que la Iglesia reconoce a través de esta oración es que Dios soberano, no solamente es soberano, no solamente es creador, no solamente Él está por encima de todas las cosas, sino también que está en control de cada situación que nos toca vivir. A pesar de que los líderes religiosos amenazaron y arrestaron a Pedro y a Juan y amenazaron de que esa amenaza podía llegar a ser fatal, ¿no? Había pruebas suficientes, ¿no?, en la vida de Jesús de que los líderes religiosos podían llegar a quitarle la vida a los discípulos. De hecho, si uno estudia la historia, se darán cuenta que uno de los apóstoles murió a espada a los pocos años, a los pocos meses de que Jesucristo había sido crucificado. Pero bueno, no solamente eso, sino también la Iglesia reconoce en esta oración de que Dios está en control. A pesar de que los líderes religiosos lo habían arrestado y habían amenazado, y a pesar de que Jesucristo había venido por mano de Dios, porque también eso se dice en la palabra, ¿no?, que Jesucristo había venido por mano de Dios para cumplir lo que había que cumplir, la oración dice, en el versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. La mano de Dios y el consejo de Dios habían determinado que sucediera todas estas cosas. Dios está completamente en control, mis hermanos. Nada sucede sin que Él lo sepa. Entonces, reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas te dará la satisfacción de saber que a pesar de tu momento de angustia, a pesar de tu momento de dificultad, a pesar de tu momento de falta de alegría o de gozo, Dios sigue estando en control. Porque todas las cosas que suceden en tu vida y en mi vida y en la vida de cada uno de sus hijos están determinadas por nuestro Señor, están determinadas por Dios. Porque su mano y su consejo así lo determinan. Bien, para pasar en limpio, ¿no? Las 4 cosas que tenemos que ver en esta oración, ¿no? Dios es soberano, este Dios soberano es el creador de todas las cosas. Dios habló a través de sus siervos en la antigüedad y estas palabras que Dios habló han quedado escritas para que nosotros podamos volver a leerlas y a revivirlas y aprender de ellas. Dios habló y Dios está en control. Dios soberano está en control de todas las cosas. Estas 4 cosas que podemos encontrar en esta oración modelo, mi hermano, nos ayudarán a poder ser
más fuertes o más determinados o tener mayor audacia en el momento de la prueba. Teniendo esto en cuenta, reconociendo esto, estas 4 cosas a través de una oración, luego de que estas 4 cosas fueron reconocidas en la oración, ustedes nótenlo, mis hermanos, vienen orando a la iglesia y está reconociendo esto que acabamos de decir, vuelvo a repetir, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios sobre la creación, porque Dios creó todas las cosas, la soberanía de Dios en su palabra, porque Él habló, y la soberanía de Dios en el control de las cosas. Dios es soberano, Dios es creador de todas las cosas, Dios habla y Dios está en control. Esto fue reconocido en esta oración, en el versículo 24 hasta el 28 inclusive, y luego de eso, recién luego de eso, viene la petición. Solamente luego de haber reconocido estas 4 cosas, es cuando viene la petición en el momento de la prueba, mis hermanos. Me gustaría que leamos nuevamente el versículo 29 y 30. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Una cosa a destacar, mis hermanos, a notar bien claramente, es que ellos no pidieron ser librados de la hora de la prueba. No pidieron juicios para sus opositores, ¿no? No pidieron juicios para aquellos que estaban oponiéndose a la predicación del Evangelio, a aquellos que cumplieran con su labor. No pidieron juicios para los líderes religiosos y que Dios lo quitara de su cargo o lo llevara a su presencia, por decirlo de alguna manera. No pidieron esas cosas, sino que pidieron valor para seguir predicando su palabra. Claramente la iglesia sabía que la voluntad de Dios era que predicaran su palabra, que los apóstoles siguieran predicando, siguieran evangelizando en el nombre de Jesucristo. Y ellos pidieron valor y que su mensaje, como dice el versículo 30, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Pedían valor para predicar la palabra de Dios, para predicar el Evangelio de Cristo, y también que este mensaje sea validado a través de mensajes, de milagros y señales, ¿no? Que el Señor validara su predicación, que no sea una predicación hecha por fuerza humana, sino que el Señor estuviera validando lo que se estaban predicando. Pero no pidieron, bajo ningún punto de vista pidieron que la prueba sea quitada. Bajo ningún punto de vista pidieron que los detractores de la palabra de Dios sean quitados. No pidieron que la prueba sea más leve. No pidieron que la prueba deje de existir. No, pidieron valor para poder cumplir con lo que el Señor le había determinado. Al igual que los hermanos del primer siglo, nosotros debemos predicar el Evangelio de Cristo y debemos tener valor para predicar el Evangelio de Cristo, pero también hay otras pruebas que nos tocan vivir, que nos tocan sortear. Al momento de la prueba, mi hermano, y al momento de la dificultad, primero reconocer todo lo que acabamos de decir, ¿no?, de nuestro Dios, a través de la oración, y después pedir valor para pasar la prueba. Pedir valor para pasar la prueba. Una de las cosas que he aprendido durante este tiempo de cristiano, ¿no?, del camino de Cristo, es a reconocer la soberanía de Dios en todas las cosas. Esto es maravilloso, mis hermanos, porque cuando uno reconoce que Dios es soberano y está por encima de todas las cosas y Él está en control de todas las cosas, no importa lo que te pueda llegar a suceder o te pueda llegar a pasar. Sin duda, nadie quiere, ni anhela, ni desea cosas malas para tu vida, para nuestra vida, ¿no?, para mi vida o para la vida de mis seres queridos. Nadie desea quedarse sin trabajo, nadie desea una enfermedad, nadie desea el fallecimiento de un ser querido. Pero cuando uno está consciente de la soberanía de Dios, cuando las cosas suceden y sabiendo que Dios así lo determina, no nos queda más que gozarnos y alegrarnos en el Señor. Gloria a Dios por el tiempo de prueba. Gloria a Dios por la falta de lo que sea, ¿no?, la falta de cualquier bien material, la falta de cualquier salud, la falta de salud en tu vida o en la vida de algún familiar. Gloria a Dios por el fallecimiento de un ser querido.
porque Dios así lo ha determinado. Gloria a Él, gloria a su nombre, bendito sea su nombre, porque Él determina las cosas, y siempre que Dios determina las cosas, no solamente que es para el bien de las personas que ha determinado las cosas, sino también es para el bien de su iglesia, de su pueblo. Él está pendiente de sus hijos, está pendiente de su pueblo, de su iglesia, y todo lo que Él determina y planea y piensa para su iglesia es bueno. Siempre recordamos el versículo que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Siempre, siempre, siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando uno está consciente de esta soberanía de Dios en tu vida, no importa que yo me haya quedado sin trabajo, gloria a Dios, porque Dios tiene un trabajo mejor. No importa que mis hijos se hayan enfermado, obviamente que no te puedo alegrar por eso. Pero gloria a Dios, porque Dios sabe por qué mi hijo se enferma. Y así puedo dar miles de ejemplos, ¿no? Gloria a Dios porque me peleo con mi patrón. Me peleé, me llevo mal con mi patrón. Gloria a Dios porque Dios sabe qué está tratando en mí, qué está trabajando. Gloria a Dios porque Dios es soberano y Dios está en control de todas las cosas. Por último, es bueno destacar, mis hermanos, que cuando uno tiene esta actitud correcta y acertada, ¿no? A la hora de orar y a la hora de reconocer la soberanía de Dios y a la hora de pedir correctamente, ¿no? Porque Dios, como dijimos, no pidieron que la prueba sea quitada o que los distractores dejen de existir, sino que pidieron valentía para seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando uno tiene estas cosas en cuenta, Dios responde. Dios responde, y en este caso Dios respondió. Miren lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban, congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios respondió porque Dios, en su soberanía y en su amor, responde. Nadie quiere, teniendo un Dios en nuestro lado, soberano, todo amor, todopoderoso, pasar por momentos de angustias o momentos malos o momentos difíciles. Uno quisiera que Dios nos libre de todo momento difícil y de todo momento malo. Sin embargo, Dios en su soberanía y en su absoluto poder y control de todas las cosas, quiere que nosotros pasemos a nuestro punto de vista momentos difíciles y momentos malos, para que nosotros podamos crecer en determinadas áreas de nuestra vida. Y cuando nosotros pedimos y oramos a Dios de manera adecuada, Dios responde. Y responde como es su voluntad, ¿no? Ellos pidieron que con denuedo pudieran hablar la palabra de Dios, y Dios le dio el Espíritu Santo, lo llenó del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios, hablaban con denuedo, hablaban con denuedo su palabra. ¿Qué podemos sacar para nuestras vidas acerca de este pasaje? Simple y sencillo, mi hermano. En el momento de la prueba, cuando haya un momento de prueba en tu vida, no permitas que la duda y la incredulidad acechen tu mente. Siempre busca depender de la palabra de Dios y depender de Dios en oración, sabiendo que Él es el que será fiel, reconociendo, sabiendo que Él es fiel para cuidarte. Dios quiera, mi hermano, que en esta noche haya sido claro, ¿no?, en lo que te quise transmitir, y que recuerdes esto, que Dios siempre está en control, Dios es soberano de todas las cosas, y esa soberanía y ese control de Dios te tienen que llevar a recordar que Él cuida de ti. Él cuida de ti, Él cuida de vos, cuida de nosotros, cuida de cada uno de sus hijos. Y no importa la prueba y la dificultad que te estés viviendo. Yo sé que la enfermedad es una prueba difícil. Yo sé que la falta de trabajo y la falta de economía en un hogar es difícil. Yo sé que los problemas familiares, con respecto a caracteres y formas de llevarnos entre nosotros, son difíciles. Pero confía, mi hermano, ten confianza plena en Dios y reconoce que Él es fiel para cuidarte. Que la gloria sea para nuestro Dios, y espero que podamos aprender, tanto ustedes como yo, o vos como yo, mi hermano que estás escuchando en esta noche,
acerca de la soberanía y el cuidado de nuestro Dios, y a la hora de orar en un momento de prueba lo podemos hacer de la manera correcta. Dios te bendiga, mi hermano.